¿Sabéis que aquí en España a Michael Douglas se llama Michael Douglas, pero su padre es conocido como Kirk Douglas? ¿Cómo, cómo podemos explicar eso? ¿Sabes qué película me tuvo en vilo? No, cuéntame. Prisoners. Prisioneros. Prisioneros. Dirigida por Denis Villeneuve, Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, ¿Y qué película fue para ti un tostón? Mother, de Uf. Darren Aronofsky. Sí. No, ¿cómo? Hoy vamos a hablar de cine, de películas, de pelis. También decimos pelis. Vamos a aprender vocabulario de cine, expresiones coloquiales como estas que hemos usado al principio. Y yo me permitiré ir recomendando y previniéndoos contra otras para que no las veáis a lo largo del podcast. Yo soy Carmen de fluentinspanish.org y hoy me ayuda mi novio Fernando. Cuando hablamos de una película, cuando presentamos una película, hablamos de si es una película con guión original. Con guión original, por ejemplo, Django desencadenado, sería un ejemplo. Por ejemplo, Parásitos, coreana. si tiene un guión adaptado. Guión adaptado sería pues que se basa en una película o en otro texto y a partir de ahí se elabora. Tendríamos Tiburón, por ejemplo, o El Señor de los Anillos, De una obra literaria como El Señor Sí. de los Anillos, ¿no? El Padrino. El Es decir, Padrino. yo creo que la mayoría de películas que salen son guiones adaptados. Sí. También Sí. podemos hablar de películas basadas en hechos reales. Por ejemplo, Sí, como por ejemplo El Intercambio de Clint Eastwood, Muy espectacular, buena. con Angelina Jolie, Que no y sabemos- John Malkovich. porque no Sí. sabemos cómo se llaman todas estas películas en inglés. Porque a veces conservan el mismo nombre en español y Y a veces no. tienen títulos completamente inesperados. Y por eso es bueno que digas quiénes son los actores. Sí. A veces se trata de una nueva versión, lo que en inglés es un remake. Sí, no tenemos palabra en español. para Nueva eso. versión Nueva de la versión. película. Sí. Decimos, es una nueva versión de la película antigua como Prey, la nueva de Depredador. Sí, no confundir con la palabra refrito, que tiene el sentido de que se están usando cosas de películas antiguas para hacer algo nuevo, pero es despectivo. Un refrito es algo... Es algo feo, es como, no es una película que debes ver. Y No la veas. cada película tiene banda sonora, Banda que sonora. es el soundtrack. Soy un gran amante de las bandas sonoras. Él es un gran amante del cine, por eso lo tengo aquí, y de las bandas sonoras. Alguien a quien le gusta mucho el cine es un cinéfilo. También cuando hablamos de una película nueva, hablamos de su director o directora de cine, su productor, productora Su productor. de cine. También hablamos de un anglicismo. Tengo un vídeo y un podcast sobre anglicismos. Trailer. Trailer es the trailer, ¿no? Avance. Es el avance. Aunque se usa generalmente en español trailer también. Nadie va a saber qué es un avance. Por cierto, ¿no pensáis que los trailers hoy en día te hacen spoiler de la película? Ese anglicismo es para después, pero bueno, podemos Sí, decirlo. te cuentan todo. Sí, es cuando ya en el tráiler sabes qué va a pasar, ¿no? Igualmente, cuando presentamos o hablamos de una película, hablamos de su sinopsis, que es un breve resumen, ¿no? De la Sí. trama. También plot. se puede usar para libros. Para libros, sinopsis. Sería un resumen generalmente sin spoiler. Sí. Y precuela, secuela. Precuela, secuela. Es decir, una película que cronológicamente sucede a otra, pero que trata de algo que sucedió previamente. Ujú. Y la secuela, pues,
una que trata sobre algo que sucede después. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, la primera trilogía, tenemos después la segunda trilogía, que es una precuela, y la trilogía de J.J. Abrams, la infame... ¿Puedo decir esto? ¿Puedo meterme con J.J. Abrams y Disney? La infame trilogía de Disney, pues es una secuela. Bueno, es una mierda y una secuela. También cuando hablamos de películas solemos hablar de los premios que tiene, ¿no? Los más famosos son los Oscars. Sí, de los Hollywood, Oscar los premios de la y Academia, los BAFTA, ¿no? los BAFTA. Creo que... Bueno, ¿cómo se llaman los que son justo antes de los Oscars? Los Globos de Oro. Los Globos de Oro. Que incluye series también, ¿no? Sí. Incluye un poco de todo. Los Leones de Oro de ¿Francia? de Venecia De y tal. Venecia. Y los la Berlinae, que es Alemania, si no me equivoco. Bueno, No lo recuerdo. Solemos hablar de la crítica, de la opinión de la crítica, de si ha sido una película taquillera o está siendo taquillera. se puede decir que ha sido un taquillazo o que También. ha sido un bombazo. Taquilla es el lugar donde compras las entradas en el cine. Entonces, una película taquillera o un taquillazo es una película que ha vendido muchas entradas, mucha gente ha pagado para Sí. verla. Si tiene éxito de público, el público es la audience, ¿no? Cuando hablamos de tipos de películas, Sí. vamos a hacer una clasificación. ¿Qué tipo de películas te gustan a ti? Tengo aquí una lista de... A mí me gustan películas. solo las buenas. Bueno, y las medianillas también. Bueno, primero tendríamos que decir que una cosa son los cortometrajes, los shorts, las películas que pueden durar 20 minutos, Sí. 30 minutos. Sí, no sé exactamente dónde está el límite. Quizá en eso, 30 minutos, 3/4 de hora. Sí, nunca he visto... No sabría decir. Es decir, una película de 1 hora y cuarto ya es una película. Sí, Sí. un largometraje. Tenemos De hecho, cortometraje... ¿no pensáis que las películas ahora son en general demasiado largas? Que antes 1 hora y cuarto Sí. era suficiente para Sí, contar algo. 2 horas y media, 3. Ahora no, todo... Bueno, entonces son o cortometrajes o largometrajes. Son películas largas, ¿no? Antiguamente Sí. teníamos el cine mudo, El primer cine. el silent film. Aunque tenemos ejemplos modernos, como The Artist, por Ah, ejemplo, no he visto. que es El también cinéfilo. cine... Ayer hablábamos tú y yo de cine de autor. Vale, cine de autor se refiere más a ese cine más personal en el que el director hace lo que quiere, frente quizá a ese cine de estudio, de grandes productores, en los que los directores no son más que un mandado. Ser un mandado es hacer lo que dice el jefe, no tener ni voz ni voto. Ujú. Expresión que usamos, no tener ni voz ni voto, no tener la oportunidad de decidir, ¿no? Yo creo, por ejemplo, si habéis visto alguna peli de Lars von Trier, seguramente a muchos no os gusten, a otros sí, tiene de todo, pues está claro que es cine de autor, otra cosa es que te guste o no. Y luego cine de estudio, pues podemos coger cualquiera de las grandes productoras, de Warner, de Disney, bueno, Disney tiene todo ya. Tenemos el cine mainstream o cine comercial, otro anglicismo más. Por ejemplo, cualquier película, cualquier comedia de Hollywood Sí. suele estar en la línea No de necesariamente por cine. eso peor. No, Es decir, no. hay cine comercial maravilloso sí. y... Bueno, ahora que está tan de moda El Señor de los Anillos con la infumable serie de Amazon, infumable, algo que no se puede fumar, se refiere a algo que es muy, muy malo, muy malo. A Fernando no le gusta, No está sabe. claro. La trilogía de Peter Jackson era comercial y es maravillosa. Claro, no Sí. tiene por qué implicar algo despectivo. Y aunque para mucha gente sí lo es, ¿eh? El Sí. término cine comercial es Sí, despectivo. y por oposición estaría el cine independiente, también relacionado con lo que hablábamos de cine de autor, que tampoco tiene por qué ser bueno, ¿no? Pero en el cine, como en todo, pues hay un poco de snobismo. Snobismo, otro anglicismo, snob.
Y tenemos el cine independiente, el indie film. Tenemos películas de serie B. Serie B, ¿Cómo defines esto? yo diría que es en plan cine palomitero, entendido como cine palomitero, cine que se hace para Palomitas, gustar, popcorn. cine ligero y con muy poco presupuesto. Por ejemplo, nos solemos referir a las películas de miedo de los 80, pues todas las que salieron a raíz de Freddy Krueger o que salieron ¡Qué miedo! a Yo... raíz de los Gremlins o Sí. pues todo ese cine los que seáis más viejos como nosotros, pues recordaréis todas esas carátulas aterradoras que veíamos cuando íbamos al videoclub de películas que no conocía nadie y pues serie B, sí. Tenemos las comedias, que pueden ser comedias románticas, que pueden ser comedias de humor Comedia negro. romántica, Love Actually, por ejemplo. Por ejemplo, Love clásico. Actually. O comedias, sin más. Comedia de humor negro, ¿cuál recuerdas? Bueno, perdón, quiero hablar de las comedias británicas, que es un humor muy peculiar. A mí me gusta mucho. Hay una que se llama Las chicas del calendario. Sí. No sé si se llama Calendar Girls, no lo sé, pero me gusta. Un poco al estilo de Full Monty, ¿no? Sí, es un poquito así. Sí. Y Y luego comedia de humor negro. Humor negro no exactamente, pero voy a recomendar The Disaster Artist. Antes dije The Artist, que es una película muda maravillosa. Ahora me refiero a otra, se llama The Disaster Artist, de James Franco. Yo creo que os vais a reír. Y está basada en la historia real de el que dicen que fue el peor director y actor de cine de la historia. documentales, a mí me gustan mucho los documentales. Sí. Y aquí, ¿sabes qué pasa con los alumnos? Que siempre dicen documentarios, porque piensan en documentary. Entonces, documental, T-A-L. Películas gore, a mí me gusta mucho Saw. Sí. Sí. A mí me gusta, pero esto es otro anglicismo, ¿no? Y además yo no voy a conozco recomendar el remake de Evil Dead, la nueva versión. Evil Dead, ¿no? Evil Dead. Evil Dead, pues es una peli originalmente de Sam Raimi, que luego sería el director del primer Spider-Man y demás, pero él venía de la serie B del cine Sí. gore. Pues hicieron un remake que creo que está muy, Sí. muy interesante. Es gore, ¿vale? Gore. No lo veáis con vuestros hijos. Claro, los thrillers en otro anglicismo o película de suspense. Película de suspense, ya hemos dicho Prisioneros, Película de intriga. hemos dicho de intercambio, que también es. Fernando y yo vemos muchas películas. Sí, Gone Girl Gone. sí, Zodiac. ¿Se llama Gone Girl Gone? ¿Sí? No, esa creo que es la del hermano de Ben Affleck. Sí, pero es una de Ah, suspense. pero también está la de Gone Girl, que es la de Ben Affleck. Ah, Gone Girl. Entonces, O Gone se llama solo. oh my gosh. O puede que sea Perdida en español, Perdida. La peli Gone de Girl Ben es Affleck. perdida, es Y verdad. luego la de Gone la de Baby Gone. La de Casey Affleck, que sale Morgan Freeman también. Pero es Gone Baby Gone. Gone Baby Gone puede ser. Sí. Bueno. Un peliculón, ¿eh? Cualquiera de Un las que estamos peliculón, diciendo. un peliculón. Luego vamos a hablar de qué significa un peliculón. Bueno, ya os lo podéis imaginar. Exacto, podéis ir imaginando, luego lo explicamos. Las películas animadas o de animación O de dibujos. o de dibujos, Sí. que pueden ser para adultos también, porque por ejemplo hay muchas películas... Como Vals con Basir, que está ambientada en la guerra del Líbano. Una peli muy famosa, y es de dibujos, pero bastante Sí. dura. Trata todo el tema de las matanzas, de los campos de Sabra y Shatila, y luego otras sí para adultos de dibujos. Pues yo me voy a permitir recomendar Hielo y Fuego, al que le guste la animación un poco más clásica, que es de Ralph Bakshi, que es el mismo director que se atrevió a intentar hacer El Señor de los Anillos allá por el año 78, si no me equivoco. No salió demasiado bien, pero bueno, hizo otra película que se llama Tigra, Hielo y Fuego, basada en los dibujos de Fran Frazetta, que es maravillosa. para el que la Voy vea. a dejar después en la descripción, voy a dejar
un listado de todas las películas de las que Fernando habla, porque Fernando conoce muchas películas. No hemos hablado de ¿En el 78? de un tipo de película que a ti te gusta mucho, que son las de ciencia ficción. Y las películas que a mi padre le gustan mucho, que son las películas del oeste, los western. Sí, en el 78, la de... ¿Puede ser que nuestra película de ciencia ficción favorita sea Alien 2? Alien 2, es que es mucho más Puede que una ser. peli de ciencia ficción. Es mucho más. Ahí tenemos a James Cameron cuando hacía cosas buenas. Y luego Blade Runner, Blade Runner. que no se tradujo de otra manera, se llama Blade Runner. Afortunadamente. Y en ciencia ficción se están haciendo muchas cosas buenas últimamente. Nope. Nope, nos gustó. Nos gustó. Ciencia ficción, terror. Sí, es una mezcla. Pero bueno, tenemos ahí Interstellar de hace ya unos años. No, de no, Denis no. Villeneuve. Esta, The Arrival. The Arrival para mí es maravillosa. Me gusta mucho más Con que Amy Adams Interestelar. y ¿quién hace? No me acuerdo el nombre del actor, pero el actor es el que en Los Vengadores salía de Ojo de Halcón. Que por cierto, este tipo tiene uno también de los mejores thrillers de los últimos 10 años, que se llama Wind River. No se tradujo al Wind español. River no. Es el típico thriller ártico en una reserva india. Muy buena película. Creo que me lo River. has recomendado. Sí, Wind River. Wind River. Y la actriz es también la que viene de Los Vengadores, de Bruja Escarlata. Es que yo no veo Los Vengadores. Ese tipo de película, lo siento, es que me aburro. Yo intento convencer... Yo no soy muy fan del cine de superhéroes, pero intento convencer de que también hay películas buenas de Me superhéroes, aunque evidentemente pues también hay mucha... Bueno, y con esto terminamos. Mucha sí. bazofia. Bazofia es una palabra para referirnos a algo que es muy malo, Muy malo. pero especialmente se suele referir al cine. Y con eso terminamos la clasificación, el cine de aventuras. Cine de aventuras. Que no lo habíamos mencionado, pero Cine de ya has aventuras. dado un ejemplo. Venga, ahí de tenemos superhéroes. Indiana Jones, Willow, Sí. Willow, maravillosa, de mi Fantasía, infancia. aventuras. Películas de drama o películas dramáticas. No hemos hablado de películas de acción. Películas de acción. Recuerda que esto es un video podcast y que tienes la transcripción completa junto con el listado de todas estas películas en mi página web www.fluentinspanish.org. Soy Carmen, él es Fernando. Gracias por estar aquí conmigo. A vosotros. Hasta